En el DAS existía o existe, nos interesa para la época, una oficina designada o señalada como Fuentes Humanas. Claro, es una subdirección que forma parte del organigrama. ¿La asignación de esos códigos no dependía de Fuentes Humanas? Sí, claro, por eso le digo que la Dirección de Inteligencia, a través de la Subdirección de Fuentes Humanas, es la que maneja eso. Correcto. ¿Quién es el jefe de la Oficina de Fuentes Humanas, si puede haber una cabeza responsable ahí con concreto? No recuerdo, discúlpeme. Don Narváez, ¿usted recibió alguna contraprestación mientras hizo uso de ese código? Claro, la idea era que la contraprestación que iba para la fuente se hacía a través mío, porque él consideraba que en ocasiones anteriores, en el mismo DAS, lo habían robado. Por eso, pero usted la recibía y se la daba a él. Claro. ¿Sé qué, perdón? Yo la recibía y se la daba a él. Correcto, pero ¿usted como persona recibía contraprestación alguna? No. ¿Usted firmaba algún documento cuando...? Sí, señor, con la huella, y firmaba un documento, la mayoría de veces en blanco, que era como hacían las transacciones. ¿Usted quiere recordar si lo tiene presente cantidades de dinero, sumas de dinero que le hayan entregado con ese propósito? Variables, entre 3 y 4 millones de pesos mensuales. ¿Quién autorizaba esos pagos? La Dirección de Inteligencia del DAS. ¿De dónde provenían esos dineros para hacer esos pagos? No lo sé, doctor. ¿Podrían provenir de rubro de gastos reservados? Podrían provenir, pero no necesariamente. ¿A qué clase de personas se les asignaban esos códigos? A las fuentes, tanto temporales como permanentes, que manejan inteligencia pura en relación con grupos ilegales específicos. Quiere decir, del contexto de lo que usted ha dicho, que no solo a usted, sino a otras personas se les asignó código. ¿Correcto? Muchísimas, sí, señor. ¿Qué criterios se utilizaban en el DAS para la asignación de esos códigos? Bueno, yo no formé parte nunca ni de la Dirección General de Inteligencia ni de la Subdirección, pero pienso, ya es mi opinión, que gira en torno a la protección de la reserva de identidad que requieren esas fuentes para evitar que sean detectados y evidentemente neutralizados. Eso debe ser sistematizado. Mientras usted fungió como asesor externo del DAS, sí, ¿utilizó esos códigos? ¿Le fueron asignados códigos? No, señor, ya era otra cosa. Ya no. No. Correcto. ¿A través de qué acto se produjo su vinculación como asesor externo del DAS? A través del contrato 001 que acabo de entregar a la Corte y del acta de iniciación suscrita con Enrique Ariza, que era mi supervisor. ¿Usted quiere señalar a la Corte cuál era la remuneración que recibía por 4,5 millones mensuales. Correcto. ¿Desde cuándo, doctor Narváez, y cómo conoció al doctor Jorge Aurelio Noguera Cotes? Yo conocí al doctor Noguera quizás en la reserva del Ejército, ambos formamos parte de la reserva. ¿Qué grado tiene usted? Yo soy mayor de la reserva, el doctor Noguera es capitán de la reserva. Correcto. Creo que lo conocí alguna vez en una conferencia que dicté, no estoy seguro si en Barranquilla o en Santa Marta, en relación con el diagnóstico del conflicto colombiano. Y luego ya, cuando nos encontramos en el DAS, en el desayuno donde él me propuso ser director general de inteligencia. ¿Qué funciones cumplía usted como asesor externo del DAS? El asesorado responde las preguntas... El asesor responde las preguntas del asesorado. Cuando me hacían requerimientos sobre temas específicos de inteligencia estratégica, que era el objeto del contrato que está contenido allí, yo lo respondía. El doctor Noguera estaba muy preocupado porque el DAS tenía que subir el nivel de análisis en relación con la misión del DAS, cuál era el análisis estratégico. Máxime sí, como su palabra lo indica, se manejaba para el alto gobierno. Es decir, las decisiones que se pudieran tomar en relación con la defensa del Estado tenían que partir de las apreciaciones que en parte daba el DAS. Correcto. Usted señaló en su indagatoria que en esa calidad de asesor implementó programas de inteligencia estratégica. ¿En qué consistía esa inteligencia estratégica, doctor Narváez? A ver, doctor, si a usted le parece, porque sobre este tema se ha especulado mucho, me gustaría mucho, si usted me lo permite, hacer una cronología que nadie ha hecho en relación con
¿Qué pasaba antes y después en la inteligencia estratégica? Me refiero a la resolución 147 del 30 de enero del 2001, me refiero al decreto 643 del 2004, me refiero a la resolución 0266 del 2005 interna del DAS, me refiero a la política de seguridad democrática y me refiero a la ley 1288 de inteligencia, en donde se habla de la inteligencia estratégica. ¿Cuál fue mi papel? Después de haber estudiado esto y darme cuenta de las posibilidades que tenía el DAS de incrementar ese análisis estratégico en relación con las amenazas emergentes que se llaman hoy, que pueden afectar la seguridad y defensa del Estado, toda vez que no solamente en la economía se ha globalizado el problema, sino también en el terrorismo y en el narcotráfico, se le propuso por solicitud del doctor Noguera incrementar para los analistas de inteligencia estratégica del DAS las herramientas de análisis después de recopilada la información de blancos específicos, y quiero enfatizar en ese término. Los blancos en relación a la inteligencia se definen como una metodología de clasificación de información, eso ni siquiera es de inteligencia. La inteligencia obedece a un ciclo, la fase 1 de recolección de información no es inteligencia. La fase 2 de clasificación de la información recolectada no es inteligencia. La fase 3 del análisis de la información puede empezar a producir inteligencia. Y la fase 4, en donde se difunde para que alguien tome decisiones, puede cerrar el ciclo de inteligencia, pero no antes. Y con todo el respeto que se merecen algunos señores fiscales que han formado parte de estas investigaciones, no tienen ni idea de lo que es la inteligencia. Y hacen una mezcla con la investigación judicial y se preguntan que por qué razón no ha habido órdenes judiciales. Si usted me permite, no sé si ahora o después, yo he traído pruebas de una inspección judicial que medio nos dejaron hacer en el DAS porque el DAS no ha colaborado con la consecución de las pruebas que necesitamos los procesados para demostrar nuestra inocencia en relación con hojas de vida del CIDAS. Porque no puede ser que algunos de los AZs que nos han dejado ver tengan una información en unas hojas de vida y en la inspección judicial tengan otras. Entonces no nos dejaron ver lo que necesitábamos. Entonces una cosa es esa inteligencia que puede ser táctica, operativa, y otra cosa es una inteligencia estratégica que toca temas como, por ejemplo, perdón, la Coordinadora Continental Bolivariana, que toca temas, por ejemplo, ANCOL, la emisora Café Estéreo, la emisora 45 RPM de las FARC, la ONG Resistencia.org de las FARC. ¿Por qué? Porque son entidades que forman parte del Partido Comunista Clandestino Colombiano, que forman parte de la estructura organizacional de las FARC, demostrado por conferencias guerrilleras. El Partido Comunista Clandestino de las FARC nace en la 8ª conferencia. Ese no es un partido político, es una estructura terrorista de las FARC. Ese tipo de temas no se estaba profundizando por inquietud del doctor Noguera en el DAS y fue preciso dar herramientas de análisis para que se hicieran apreciaciones más exigentes en esos temas. La participación del Frente Internacional de las FARC en el Foro de Sao Paulo, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. ¿Cómo era posible que hubieran intervenciones oficiales de Raúl Reyes o de Pablo Beltrán en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y no pasaba nada? Si eso afectaba la seguridad del país, ya no interna y externa, términos en los que pues no podía yo incidir, pero que evidentemente ante la globalización del narcotráfico que incide en las acciones ilegales, ya no permitía hablar de una seguridad interior o exterior. Ese tipo de herramientas fue para las que yo trabajé. Entonces, el grupo de análisis que funcionaba en el piso 8, donde yo lo conocí, liderado por Ovalle, conocido por todos, cuando me pedía unos análisis de inteligencia, yo se los daba, de ese tipo de temas estratégicos, no de las ONGs. Eso no es estratégico, eso no es inteligencia, eso es información. Que no sé si sea el momento de usted me da permiso de hablar de ese tema de las hojas de vida o después. Como asesor, ¿qué programas en particular o en concreto implementó usted, doctor Narváez? Bueno, en primer lugar se dictaron unas conferencias tanto en Bogotá como en algunas seccionales que se reunían por grupos regionalmente hablando en relación con el conocimiento profundo del enemigo.